estamos aquí con Agustín Podestá, magíster en teología, que nos viene a hablar sobre un poco la actualidad de la iglesia y algunos temas también que están aquí dando vuelta y que ustedes muchas veces preguntan a través de las redes sociales. Agustín, buenas tardes nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Vamos a arrancar por la publicación de esta semana de tu sitio Hablemos de Teología, ¿no? Que tiene que ver un poco con el Día de los Enamorados, como se lo conoce por ahí comercialmente. Ayer uno veía locales explotados, gente que salía de aquí para allá por ahí con su media naranja, como diría la gente adulta, ¿no? Pero en el medio de eso, un santo rodea a este día, que es San Valentín, ¿no? Sí. Y voy a hacerte la pregunta que hiciste vos mismo en tu publicación. ¿Quién no fue San Valentín? Para saber, primero, vos arrancar por oposiciones. No, es dialéctica esto, ¿no? Es que empecé por ahí justamente porque vi que surgía mucho este tema de quién fue San Valentín y por lo general vamos a la cuestión histórica, a tratar de desvelar un poco quién fue San Valentín, como para llegar a por qué decimos el Día de los Enamorados. Pero en el medio me encontré con sorpresas. Como siempre, cuando uno indaga en internet aparecen cosas. Difíciles. Claro, entonces te aparecen cosas que te sorprenden. Y una cosa que me sorprendió mucho fue que había noticias de los últimos años, para el 14 de febrero, que decían que San Valentín había sido expulsado de la iglesia. Que San Valentín no era un santo reconocido de la iglesia, y lo comparaban con personajes importantes de la espiritualidad, pero no reconocidos como santos. Y lo ponían a San Valentín ahí y dije, bueno, a ver qué pasó. Entonces dije, vamos a investigar un poquito a ver qué pasó. Bueno, y me encontré con esto, con que en realidad San Valentín, como muchos otros santos de la iglesia de los primeros 3 siglos, que fueron mártires, es decir, que fueron asesinados por no querer claudicar de su fe, no son tomados dentro de algunos libros canónicos en cuanto a que no se conoce su historicidad, nada más. Pero la iglesia lo sigue celebrando, San Valentín sigue siendo San Valentín. Pero me llamó un poco la atención la forma en la que tenían algunos medios de comunicación de referirse al tema. Entonces dije, bueno, mira qué interesante, acá hay algo para subsanar. Hay muchos santos que tenemos como santos de los más importantes, que en realidad tienen un trasfondo de leyenda y sin embargo son santos igual. Bueno, San Jorge peleaba con dragones. Cierto. Increíble. Los dragones no existieron, por las dudas. No sabemos. Lo aclaro, es una figura mítica. Y no hay ningún problema. Digo, San Jorge. No, que pelee o no pelee con dragones. Pero existió. Existió, digo, hay que salir de la lógica esa, ¿no? San Jorge, y punto. San Valentín, y punto. Bueno, tema de la semana, así que era importante aclararlo. San Valentín entonces existió. Feliz, ¿no? San Valentín a todos los enamorados. Tiene su día, que fue ayer, así que estamos muy bien con San Valentín, entonces estamos en buenos términos. Segundo tema que salía esta semana, ¿no? Que fue una gran noticia en los distintos medios, que tiene que ver con Amazonía, ¿no? Me doy. Tiene que ver con Amazonía, ¿no? Y esta decisión del Papa Francisco, que estaba medio ahí en stand-by, se estaba esperando acerca de si se iban a ordenar sacerdotes a hombres casados o no, para poder suplir un poco la necesidad pastoral que hay ahí en Amazonía. Finalmente el Papa decidió por no hacerlo, ¿no? ¿Qué análisis por ahí podés hacer de esta noticia, Gus? Bueno, evité hablarlo igual a propósito en la semana, pero está bien, es interesante. Perdón. No, está bien, igual está bien, hay que trabajarlo. Pero a propósito no dije nada, cuando salieron todos con el documento de la Amazonía, me callé la boca. No, hay un tema, el tema de los... porque también se le dio mucha rosca al tema de si es celibato, si es celibato o no. En realidad el planteo nunca fue ese. Lo que pasa es que pasa algo no solo con los medios de comunicación, sino también con ciertos sectores dentro de la iglesia que reaccionan más de lo que la realidad es. Y yo creo que lo hacen a propósito. Porque no creo que nadie sea tan inocente como para no darse cuenta. Me parece que lo que se discutía es qué pasa con ciertos lugares muy recónditos, muy alejados, donde no puede llegar un sacerdote a celebrar la Eucaristía, a dar la misa. Sí, algunos de los padres de familia que tienen un desarrollo, sobre todo los ancianos, que es el sentido originario del presbiterio, ¿no? El anciano.
si estos ancianos que ofician como ministros de culto en la cultura de la Amazonía, si estas personas no se las podía ordenar también sacerdotes para que puedan ellos oficiar la misa en este caso y las confesiones. Ese era el planteo, o sea, ni siquiera es que se está discutiendo si celibato sí o celibato no, se estaba discutiendo si a ciertas personas en ciertas características puntuales se las puede ordenar sacerdotes para no esperar a que vaya un sacerdote. Esto derivó en una discusión eterna y he leído de las cosas más extrañas y gente que ha dicho cada barbaridad a favor o en contra, y en realidad es de vuelta no estar metido en la realidad, ¿no? Porque la única verdad es la realidad. Y pareciera que lo que hacemos todo el tiempo es escaparle, la verdad. Es decir, escaparle a la realidad. Este era el planteo. Ahora, ¿qué pasó? Frente a tanta presión ejercida por estos sectores, finalmente Francisco no lo incorporó en el documento final, en el que salió el miércoles. Bien. Sí estaba propuesto en el final del Sínodo del año pasado, pero no entró en el documento final. Lo mismo surgió con el tema de poder ordenar a diáconos mujeres, que también era planteo muy parecido al anterior. No se estaba hablando si diaconisas sí o diaconisas no era ese el planteo, pero bueno, así quedó reducido. Entonces los titulares de los diarios decían el Papa renunció a ordenar sacerdotes. No es eso lo que estaba en discusión, no es esa lo que estaba en tela de juicio, pero lamentablemente surgen esas reacciones de afuera y de adentro de la iglesia, ¿no? Que son en última instancia las que más me preocupan. Un dato que pasaba muy desapercibido, te lo comento. Inclusive llegué a escuchar cosas como el Papa quiere sacerdotes de segunda porque pueden casarse. Bueno, qué bueno que esa gente no sale en los medios. Bueno, de hecho te iba a contar un caso que me sorprendía muchísimo. Yo tomé conocimiento de este caso porque fui a ese pueblo. Hay un diácono permanente en un pueblo que se llama Saldungaray, en la provincia de Buenos Aires, viudo, con 2 hijos, que a sus 73 años, cuando Francisco tomó posesión de la Santa Sede, Benedicto XVI, él le llega casualmente vía la Anunciatura Apostólica, le llega la decisión de la Santa Sede de ordenarlo sacerdote, siendo él diácono permanente, cosa que supuestamente estaba prohibido y vedado, pero en este caso, frente a la necesidad pastoral que había en el pueblo y en los pueblos allegados, decidió ordenar sacerdote. Hoy es sacerdote, de hecho, de la parroquia, ¿no? O sea que en algún punto esto destierra un poco esto de que los diáconos... Hay casos en el mundo, estuve mirando, hay varios casos en el mundo donde diáconos permanentes han sido sacerdotes siendo viudos o puntualmente con hijos, ¿no? En general. Sí, es lícito, se puede. Por eso me parece que el debate pasa por otro lado, no pasa pasa por si cual. celibato sí o celibato no. Exactamente. Esa nunca fue la discusión. Pero bueno, pasa esto que planteaba, ¿no? Que sí está pasando en otros lados, que sí está pasando, por ejemplo, en Alemania, donde sí se está discutiendo si celibato sí o celibato no, y ahí tenemos que mirar. Pero acá no se estaba discutiendo eso. O sea, acá en el tema de la Amazonía no era la discusión el celibato, era otra discusión. Pero bueno, nada, yo creo que lamentablemente ahí nos perdimos. Por eso decía lo de la opinión al principio. Yo creo que ahí nos perdimos un planteo interesante y serio dentro de la iglesia por sectores que ni siquiera se gastaron en interiorizarse lo suficiente. ¿Y por qué sigue costando tanto incorporar a la mujer a la iglesia siendo una protagonista tan importante, ¿no? En la iglesia, en el servicio y en distintos lugares sigue siendo alguien tan importante y tiene un rol tan preponderante? ¿Por qué cuesta tanto hoy darle espacios a la mujer? Bueno, eso también es fundamental, que el documento apunta mucho al tema del rol del laico. Es un tema que es importantísimo, ¿no? También seguimos discutiendo si ordenación sacerdotal de las mujeres sí o no. Lo podemos discutir, yo soy re defensor, lo quieren discutir, lo discutimos. Ahora, hay otro debate que me parece que es prioritario, o que por lo menos estaría antes, que es el que justamente quiere enfocar Francisco, es qué entendemos por ser iglesia y qué entendemos por espacios dentro de la iglesia, por espacios ministeriales. El problema que ha tenido la iglesia históricamente es que ha identificado orden sagrado con espacios de toma de decisión, comúnmente entendido jerarquía. De modo tal que a la mujer siempre le fue muy difícil tomar decisiones dentro de la iglesia, dicho en criollo. ¿Por qué? Porque las decisiones las toma el cura. Porque las decisiones, esto pasa desde el Vaticano hasta la parroquia del barrio. Totalmente. Las decisiones las toma el cura. Por eso es que se surge y se complica todo por este lado.
Ese es el problema. O sea, el problema es que hemos identificado toma de decisiones, roles dentro de la iglesia, participación dentro de la iglesia, que es la pregunta que vos me estabas haciendo, con el orden sagrado. Entonces, ¿cuál es la respuesta que sale como más inmediata, más rápida? Bueno, ordenemos mujeres. Así las mujeres tienen el mismo status quo que los sacerdotes varones para ocupar determinados cargos, determinados puestos. Bueno, ahí yo digo al final, la presión que se trata de meter desde afuera de la iglesia, que es ordenación sacerdotal de la mujer. A mí me pasa en clase todo el tiempo, ¿no? Alumnos que me plantean, ¿por qué la iglesia no ordena? Bueno, si quieren lo discutimos. Yo lo primero que les voy a plantear, siempre les digo lo mismo, lo primero que les voy a plantear es de dónde surge tu planteo. Si tu planteo surge por la desigualdad estructural, que suele haber dentro de la iglesia en cuanto a la toma de decisión y los espacios de poder, entonces ahí vamos para atrás. Entonces ahí no discutamos si mujeres sacerdotes sí o no. Ahí discutamos qué es lo que está sucediendo en la iglesia, que tenemos que ir a este tipo de decisiones. Entonces esto hay que... Cuando Francisco dice que no hay que clericalizar al laicado, lo que está diciendo es esto. Que suele pasar muchas veces, la clericalización dentro de la iglesia, por lo general, siempre vemos a que, el cura quiere acaparar toda la atención. No sé, muchas veces son los laicos los que quieren que el cura acapare toda la atención. ¿Arreglamos esto acá? No, por las dudas preguntar al cura. Pero el cura no tiene problema. Pero mejor que lo decida el cura. No, ahí es donde entramos en... Otra cosa es que discutamos cuestiones estructurales de la iglesia, pero la diferencia pasa por ese lado. Ahora, la discusión sobre el sacerdocio de mujeres, sí o no, bueno, eso es otro debate. Me parece que hay que tenerlo muy en claro esto. Cuando decimos si sacerdotes mujeres sí o no, atención, porque el Sínodo de la Amazonía, el documento del otro día, lo que hace es recordarle a los laicos que todavía no han encontrado su lugar importante. Y lo que le dice a los de la Amazonía es eso. O sea, el llamado que le hace a los laicos de la Amazonía es, encuentren ustedes también lugares. Y no estén esperando a que vaya el cura a tomar decisiones, dicho en criollo, sino sean ustedes promotores de la evangelización dentro de la Amazonía. Porque ustedes son los que están ahí. O sea, el laico es el que está en el llano, diríamos, ¿no? Como hablábamos antes con Marcela. El laico es el que está en la vida todo el tiempo afuera de esos espacios. Bueno, recordemos que la iglesia, la pirámide invertida, ¿no? Lo que hablamos la vez pasada, la pirámide invertida. Ahí te están preguntando, alguien te preguntaba recién si podía haber monaguillos mujeres. Sí, se puede. Sí. Yo he visto. Sí. Hay cierta... Galo de Rossi. Hay cierta... Gracias, sí, a todos los que están comentando. Muchas ahí están gracias. Comentando, muchos están diciendo totalmente de acuerdo. Sí, hay lugares donde no, hay lugares donde mira vos. No está permitido. O por lo menos no está escrito que no está permitido, pero se sabe que no está permitido. Que no. Pero puede haber, de hecho, yo qué sé, yo me crié yendo a la parroquia de monaguillo y había mujeres monaguillos, no pasa nada. Pero hay lugares donde no. En mi época no había, te digo, porque yo quería ser monaguilla. Bueno, claro. Me dejaron. Depende mucho de eso, depende mucho de los varones, nada. Claro, sí. De la práctica pastoral de ese lugar. Decía Saúl que la única verdad es la realidad. Pausa, ¿no? Para que se entienda la diferencia. No, para que se entienda la diferencia con lo de monaguillo, para que no quede inconcluso. No es lo mismo monaguillo que diácono permanente, o que el grado de diaconado y que el presbiterado. ¿Por qué? Porque en uno estamos hablando de orden sagrado. Claro. Estamos hablando de un sacramento, como es el sacramento del matrimonio, como son otros sacramentos, que históricamente devino en que el que toma el orden sagrado, el que recibe el sacramento del orden sagrado, toma espacios de poder y decisión dentro de la iglesia. Y eso es lo que Francisco recuerda todo el tiempo. Ojo, esto no es igual, o sea, en ningún lado de la ordenación sacerdotal, diácono permanente, diácono, etcétera, dice que es igual a ese que va. O sea, hay que buscar nuevos espacios, nuevos lugares. Dejando de lado lo del monaguillo, no. Claro, por eso, dejando de lado el tema del monaguillo, que por ahí es una persona que no tiene un peso jerárquico en la iglesia, digamos. Justamente, una realidad me parece que surge en las parroquias, tanto en las grandes como en las chicas, es que en definitiva, en lo estructural, digamos, la decisión la termina tomando el cura, muchas veces pasa. Y por ahí pensaba qué lugar puede tener la mujer para, si se quiere, democratizar un poco ese poderío, porque a lo mejor por ahí una mujer plantea la existencia de un grupo o tiene una iniciativa personal que puede ser buena para la iglesia, pero en definitiva, más allá de que a uno le guste o no, la decisión en sí final tiene que pasar por el cura. ¿Hay alguna forma de que la mujer pueda tener un cargo más o menos similar al que tiene un párroco de una parroquia, por ejemplo? Bueno, depende, sí, claro, depende de que entendamos otra vez por cuál es el lugar que tiene, en este caso, el sacerdote, por ejemplo, dentro de una parroquia.
muchas veces, y esto lo digo con tristeza, muchas veces he notado que hay sacerdotes dentro de iglesias que son administradores parroquiales, que son administradores de un rancho. Y lo digo con tristeza, que están más preocupados por la iluminación dentro del templo que por fomentar la espiritualidad, que por ir a visitar a un miembro de la comunidad que está enfermo. Entonces digo, el color del que vamos a pintar, que no haya suficiente luz en la iglesia, ¿no lo puede decidir alguien que tenga dos dedos de frente en cuestiones de iluminación, gestión y manda a encargar la lamparita? ¿Hace falta que el sacerdote esté atrás de eso? Cuando su lugar, que es el orden sagrado, que viene por el sacramento del orden, su lugar pastoral es otro, tiene que ver con la cura de almas. Entonces digo, a ver, si empezamos como a separarlos tanto, decir, a ver, esto va para acá, lo hemos confundido históricamente, y esto nosotros porque pensamos con la iglesia tridentina, con la iglesia del Concilio de Trento, entonces cuando pensamos la iglesia, hicimos la iglesia, en el fondo el chip que tenemos es el de la iglesia de Trento, que antes no era así, o sea, no siempre la historia de la iglesia fue de esta forma como hoy lo entendemos. Entonces hay otras formas del gestionar y el ser comunidad. Creo que a esto apunta el tema de la Amazonía, decir, mirá, hay otras formas del ser comunidad, entonces no vamos a reemplazar al sacerdote consagrando, porque eso es propio del sacerdote, eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, decidir abrir un determinado grupo o no. Bueno, tranquilamente puede haber una comisión pastoral, una comisión parroquial que tome otros asuntos y que no tenga... Porque claro, ¿qué nos pasa hoy? Cuando había 20 curas en una parroquia, no hay problema de que haya alguien que tome la posta con estas cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando en una parroquia que atiende a miles de personas, a todo un barrio, hay 1 o 2 curas? Bueno, por supuesto. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué mejor no empezamos como a separarlos tantos? No estamos en un momento... No. La iglesia de Trento era la iglesia de hace 4 siglos. Hoy esa iglesia no existe, o sea, pero seguimos pensando con la misma estructura. Acá te mencionaban recién los ministros de Eucaristía, ¿no? Que son importantes en la iglesia y que hoy hay mujeres ministras extraordinarias de Eucaristía. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí lo están preguntando, totalmente de acuerdo. Sí. O sea, ministros, se puede empezar, ministros de Eucaristía dan un servicio enorme a las comunidades y se pueden, sean varones, mujeres, y se pueden pensar otro tipo también de estructuras. Cuando Francisco recordaba, digo, siempre vuelvo a Evangelii Gaudium porque me parece que todavía no lo hemos explotado lo suficiente. Cuando Francisco dice que hay que renovar las estructuras para mejorar la evangelización, se está refiriendo justamente a esto. Hay que todavía terminar de entender cómo somos comunidad eclesial, cómo somos comunidad religiosa, cada comunidad, y cuáles son los espacios que cada uno puede ir determinando. No sé, si a mí me dijeran, che, mira, tenés que llevar adelante la contabilidad de la parroquia, yo no tengo idea, pero te puedo ayudar con otras cosas. ¿Hace falta que la contabilidad de la parroquia la lleve adelante el cura? O sea, no hace falta, o sea, su lugar no es ese. Entonces empecemos como a separarlos tanto. Y esto llevado a la macro. Por eso Francisco hoy no tiene problema en poner mujeres adelante de departamentos fundamentales en el Vaticano, porque dice Francisco, yo no veo por qué tiene que llevarlo adelante sí o sí, no sé, cuestiones por ejemplo económicas del Vaticano, ¿por qué lo tiene que llevar un sacerdote? Cuando por ejemplo podemos encontrar un varón o una mujer que sean laicos, que sean probos en su fe y que además son expertos en el tema. ¿Por qué no llamamos mejor un contador para que lleve adelante las cuentas, en vez de solamente un sacerdote por el hecho de que es sacerdote, ¿no? O pensaba también en cuando uno imagina o de lo que conoce también, ¿no? Del rol de las hermanas, de las monjas en una comunidad, y cómo Francisco les habla diciéndoles que ellas tienen que ser como madres, ¿no? Y reivindicando también ese rol importante. Y recién cuando charlábamos del lugar de la mujer en la iglesia, me llamaba la atención como en ningún momento salió en la conversación el rol importante también de las hermanas, como uno muchas veces las piensa como por separado y no como parte quizás de la parroquia a la que va, ¿no? O por qué no se las incluye más también. Sí, tal cual. Me parece que justamente lo que hace rico a la comunidad es la pluralidad. Y en eso cada uno tiene lo específico. Porque también me pasaba mucho esto, cuando escuchaba la discusión sobre si se ordenaron o no mujeres, digo, bueno, en el fondo esa discusión igual a los laicos nos deja fuera. O sea, no le hacen un favor a las laicas mujeres. Al contrario, nos hacen un recontra no favor a los laicos que somos varones o mujeres que no nos interesa el sacerdocio. Porque en el fondo no discutimos los problemas de fondo, que es esto justamente, cada uno aportando lo suyo desde su particularidad. Sea más varón, mujer, laico, hermana, hermano, sacerdote, etcétera. Agus, ¿dónde la gente te puede seguir leyendo y preguntándote acerca de todas estas cosas? Hablemos de teología en Instagram, hablemos de teología.ar, hablemos de teología.ar en Facebook y ya. Gracias.
No, gracias a usted. Buen fin de semana. Igualmente para todos.